Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos al canal. Para este video estaré explicando solo uno de los métodos de balanceo de ecuaciones, el cual es el balance de ecuaciones por el método de tanteo. Y sin alargar tanto esta introducción, pues vamos directamente con el primer ejemplo. El primer paso para poder resolver este tipo de balanceo sería escribir la ecuación, obviamente. Vamos a trabajar con una reacción sencilla como es la formación del agua, donde el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno para formar dicha molécula. Como segundo paso, tenemos que observar si hay una misma cantidad de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Para comprobarlo, vamos a escribir los únicos elementos que intervienen en la reacción en la parte de acá abajo. Empezando con el hidrógeno, en el lado de los reactivos, tenemos que este pequeño número de aquí, que se llama subíndice, nos está indicando que hay dos hidrógenos en esta molécula, y esa cantidad la pasamos a escribir aquí. Para el lado de los productos, tenemos de igual manera dos átomos de hidrógeno en el agua, y los escribimos del otro lado. De esa manera comprobamos que hay una igual cantidad de hidrógenos de un lado como del otro, y que por lo tanto los hidrógenos, al menos por el momento, se encuentran balanceados. Ahora vamos con el oxígeno. Vemos que en el lado de los reactivos hay dos oxígenos, pero en la fórmula del agua solo hay un oxígeno. Por lo tanto, para que el número de oxígenos quede equilibrado, tendremos que colocar un número delante de esta molécula, o también conocido como coeficiente, que nos va a ayudar a nivelar la cantidad de oxígenos. Para este caso, ese número sería el 2. Ahora sí, ya tenemos nivelados los oxígenos, pero al colocar este 2 aquí nos afecta el número de hidrógenos, con lo cual ahora tendríamos 2 hidrógenos en los reactivos y 4 hidrógenos en los productos. Pero no hay que preocuparse, ya que con colocar otro coeficiente delante del hidrógeno molecular de valor 2, estaríamos nuevamente nivelando el número de hidrógenos. Y ya con esto toda la reacción estaría totalmente balanceada. Al menos este primer ejemplo fue sencillo, pero a medida que vaya poniendo más ejemplos irán aumentando de nivel. Vamos con otro ejemplo, esta vez con una reacción de combustión en la que reacciona el propano con el oxígeno, para dar como resultado dos productos que son el agua y el dióxido de carbono, o también conocido como el CO2. Al igual que en el ejemplo anterior, escribimos los elementos que intervienen en la reacción en la parte de abajo, específicamente en el siguiente orden. Primero el carbono, después el hidrógeno y al final el oxígeno. Para este tipo de reacciones es importante que el oxígeno siempre quede al último. El porqué te lo explicaré en breve. Empezamos con el carbono. Del lado de los reactivos, el carbono solo está presente en el propano. Al tener un subíndice de 3, solo habrían 3 carbonos de este lado. Pasando al otro lado, vemos que el carbono está presente en el CO2. Este carbono solo tiene un subíndice de 1, y es evidente que tenemos que colocar un coeficiente aquí de valor 3. Y con esto ya estaríamos nivelando el número de átomos del carbono. Ahora continuando con el hidrógeno, tenemos 8 de ellos en el propano. Del otro lado, en el agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Para poder llegar a la cantidad de 8, el coeficiente que tendríamos que usar sería el 4, ya que el coeficiente de 4 se multiplicaría con el subíndice 2 y como resultado nos daría un valor de 8. Y con eso nivelaríamos los hidrógenos. Por último nos queda el oxígeno. Nos damos cuenta que del lado de los reactivos, el oxígeno molecular solo posee 2 oxígenos. En el otro lado, el oxígeno se encuentra presente en el dióxido de carbono y en el agua. En el dióxido de carbono, estos dos números se multiplican y con eso obtenemos 6 oxígenos. En el agua hacemos el mismo procedimiento multiplicando el 4 con el subíndice 1, con lo cual obtenemos un total de 4 oxígenos que hay en el agua. Al final sumamos el 6 más 4 y esto nos da un total de 10 oxígenos. Evidentemente necesitamos colocar un coeficiente en el oxígeno molecular para que nos dé la cantidad de 10 oxígenos.
y ese número evidentemente sería el 5. Y esta era la razón por la cual en las reacciones de combustión, donde un compuesto orgánico reacciona con el oxígeno, este último compuesto, al estar solo conformado por oxígeno, hace que nivelar su número sea más fácil si dejamos el oxígeno para el último. Hagamos otro ejemplo similar, esta vez con el metanol, que reacciona con el oxígeno y que da como producto agua y CO2, igual que la reacción anterior. Empezando con el carbono, de este solo hay uno en el metanol que procedemos a anotar. Del lado de los productos también encontramos un solo carbono, así que este elemento fácilmente ha sido nivelado. Para el hidrógeno, vemos que el metanol se encuentra formado por 4 hidrógenos, 3 aquí y el otro acá. Del otro lado, en cambio, solo hay 2 hidrógenos en el agua, y para que sean 4, colocamos un 2 de coeficiente, y con eso nivelaríamos la cantidad de hidrógeno. Por último, para el oxígeno, en los reactivos hay 1 en el metanol y 2 en el oxígeno molecular, con lo que en total dan 3 oxígenos. Del otro lado, en cambio, hay 2 oxígenos en el agua, debido a la multiplicación del coeficiente 2 por el subíndice 1, que dan como resultado 2 oxígenos. Y asimismo hay 2 en el CO2, con lo que queda un total de 4 oxígenos en el lado de los productos. Ahora, al querer nivelar los oxígenos del lado de los reactivos, si colocamos un 2 de coeficiente aquí, nos vamos a pasar de oxígenos, habiendo ahora 5 de este lado y 4 del otro. Y si lo dejamos como estaba antes, nos seguiría faltando un oxígeno de este lado. La única forma para resolver esto es usando un número fraccionario o con decimal. Para completar los oxígenos del lado de los reactivos, tenemos un oxígeno aquí y nos harían falta 3 acá. Para que de este lado nos dé 3, tendríamos que multiplicar este 2 por 1.5 o 2 por 3 medios, en donde 1.5 es el resultado de dividir 3 para 2. Aquí puedes expresar el coeficiente de cualquiera de las dos formas, ya sea con un número decimal o en forma de fracción. Al realizar la multiplicación aquí, esto nos dará como resultado 3, que se van a sumar con el oxígeno que se encuentra en el metanol, dándonos como resultado 4 oxígenos y quedando ya nivelado. El siguiente paso, y el último que te tocaría hacer, es multiplicar todo para 2. Sucede que en una ecuación química todos los coeficientes deben estar expresados en números enteros y no en números fraccionarios ni tampoco con decimales. Así que es debido a este motivo por el cual se realiza este procedimiento. Al multiplicar todo para 2, los valores que teníamos cambian. Ahora tenemos 2 carbonos del lado de los reactivos y 2 carbonos del lado de los productos. El número de hidrógenos también cambia. Aquí 2 por 3 nos darían 6 y 2 por 1 nos darían 2. Estos números se los sumarían y nos daría una cantidad de 8. Del otro lado, 4 por 2 también nos daría una cantidad de 8, siendo que hay 8 hidrógenos de un lado y 8 hidrógenos del otro lado, y por lo cual este elemento también se encontraría balanceado. Finalmente, el oxígeno, aquí 2 se multiplica con 1, dándonos 2 oxígenos. En esta molécula, el 3 se multiplica con 2, dándonos 6 oxígenos, y ambos valores se los sumarían y nos darían una cantidad de 8 oxígenos. Del otro lado, tenemos que 4 multiplica con 1, dándonos 4 oxígenos, y en el CO2, el 2 se multiplica con el subíndice 2, obteniendo otros 4 oxígenos más. Ambos valores son sumados, dándonos nuevamente el valor de 8. Y como podemos darnos cuenta, la ecuación ha sido finalmente balanceada. Vamos con un cuarto ejemplo, en la cual equilibraremos la reacción del revelado fotográfico, un procedimiento del cual es bastante conocido por los fotógrafos profesionales, especialmente los de generaciones anteriores, en donde antes se usaba este rollo fotográfico o carrete para obtener alguna fotografía.
Tenemos entonces aquí que reacciona el bromuro de plata con hidróxido de sodio y la hidroquinona, para dar como resultado plata, agua, bromuro de sodio y la quinona, o también conocido como benzoquinona. Empezamos primero observando los elementos que ya están nivelados. Para el carbono hay 6 de un lado y 6 del otro. Por el momento está nivelado. Del oxígeno hay 3 y 3 también del otro lado. Para la plata hay 1 y 1, para el bromo igual, para el sodio de la misma forma, y el desequilibrio aparece con el hidrógeno. Para que todo vaya bien, primero equilibramos el hidrógeno duplicando el agua. Con eso, ahora la diferencia es de 7 a 8. Al duplicar el hidróxido de sodio, ahora sí hemos equilibrado los hidrógenos. Pero al hacer estos cambios, hemos alterado el número de sodios y de oxígeno. Para el oxígeno, si volvemos a comprobar cuántos hay, esta vez los números serán de 4 y 4. Pero para el sodio es diferente. Así que para nivelarlos, colocamos un 2 aquí, y con eso el sodio estaría nivelado. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hemos cambiado el número de bromos. Si duplicamos el bromuro de plata, se equilibrará el bromo. Y ahora la plata es la que se ha duplicado en cambio. Pero como la plata del lado de los productos está aislada, pues fácilmente se lo puede nivelar con un coeficiente de 2. Y con lo que al final el equilibrio nos ha quedado de esta forma. Tenemos el último ejemplo, y está de más decir que esta ecuación química es la más complicada de todas. Pero aún así, si prestas la suficiente atención, podrás resolver uno similar con el método de tanteo. Bien, para poder resolver este balance, te sugiero que observes el átomo que menos se repite en uno de los dos lados de la ecuación. Vamos a tomar como ejemplo al sodio. Este elemento, en el lado de los reactivos, se repite una vez, y se encuentra presente solamente en el cianuro de sodio. Para el lado de los productos, el sodio se encuentra presente en el cianuro doble de sodio y oro, y también en el hidróxido de sodio. Si queremos empezar a nivelar la ecuación, lo aconsejable sería empezar primero de este lado, donde el sodio se repite menos. Aparte del sodio, también está el oxígeno, que al contrario del sodio, se repite una vez en los productos y 2 veces en los reactivos. La pregunta es, ¿por cuál de los dos elementos empezar? Pues en realidad se puede empezar por cualquiera de los dos, pero como yo ya resolví con anticipación esta ecuación, pues ya sé de antemano que primero sería mejor empezar con el oxígeno. Como podemos observar, del oxígeno hay 3 del lado de los reactivos, 2 aquí y 1 en el agua, mientras que en el hidróxido de sodio solo hay 1. Podemos colocar un 3 aquí, pero este número al afectar también al hidrógeno, del hidrógeno en cambio vamos a tener 3 de este lado, pero solo 2 del otro. Para no complicar el asunto, mejor borramos este 3 y le colocaremos 4. Habiendo ahora 3 oxígenos de este lado y 4 del lado de los productos. Con el hidrógeno ahora tendríamos 2 de este lado y 4 del otro. Pero con solo colocar un 2 de este lado, fácilmente se igualarían las cantidades de hidrógeno y al mismo tiempo las cantidades de oxígeno, siendo ambos de 4 y 4. Continuando ahora con este elemento, este número está afectando a este sodio, así que para nivelarlo con el sodio de este lado, colocamos 4. Pero ¿qué sucede? Hay otro sodio del lado de los productos, por lo que entonces tendríamos una diferencia de 4 a 5. Nivelar este elemento trae cierta contrariedad, pero se puede arreglar de la siguiente manera, prestando atención al sodio que menos se repite. Para nivelar al sodio, tenemos que colocar un número que sea par y que la mitad de su valor sea colocado en el lado de los productos, tanto en este compuesto como en este otro. Y ese número es el 8. La mitad de 8 es 4, y como 4 más 4 dan 8, pues cada 4 lo repartimos uno aquí y el otro acá. Pero como aquí ya hay un 4, pues no hace falta colocarlo. Con eso, el sodio estaría nivelado,
Y no tan solo el sodio, este método lo hice también para nivelar al grupo cianuro. Como podrás darte cuenta, aquí hay 8 cianuros. Del otro lado, este 4 multiplica su índice 2 y también nos dará el valor de 8, con lo que estos dos elementos también se nivelan. Por último, el elemento oro es afectado por este número 4, quedando 4 de este lado. Del lado de los reactivos, el oro metálico se encuentra aislado, así que con solo colocarle un coeficiente de 4, este último elemento quedaría nivelado. Al final, así es como toda la ecuación quedaría balanceada. En total han sido unos 5 ejercicios los que te he explicado, y espero que con eso haya aclarado la mayor cantidad de dudas que hayas tenido. En tal caso, si sigues teniendo alguna que otra por ahí, no dudes en hacerme una pregunta ahí abajo en los comentarios. Para la siguiente clase volveré a explicar cómo balancear una ecuación química, pero esta vez mediante el método matemático o algebraico. Así que si no quieres perderte lo que sigue, suscríbete a mi canal, déjame un like si te gustó y activa la campanita para que estés al tanto de mi contenido. Yo soy Chris Bio y esto ha sido el canal de Calculando. Los estaré esperando en la siguiente clase.